Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Ley que restringe el pecado de los celos, parte 1. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 5, versículos del 11 al 15, y que dice: También Jehová habló a Moisés diciendo: Hablan los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre el espíritu de celo y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celo y tuviese celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda a la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Leamos el texto adicional, texto áureo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, y que dice: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amado en el Señor, recordemos que Moisés desconocía los planes futuros de la expansión del Evangelio de Jesucristo y la forma de redención, pero a medida que pasan los cientos de años, la dirección del nuevo sistema de expansión sacerdotal se establece con la resurrección de Jesucristo, donde Jesús es presentado como el Cordero Pascual, dando su vida en la cruz del Calvario. El primogénito de entre los muertos, el primero, lo mejor, lo sano, lo saludable, donde la figura central pasa a ser Cristo o Yeshua, otorgando la salvación a judíos y a gentiles. Una nueva oportunidad de conectarse con su verdadero Creador bajo la presencia del Espíritu Santo, dando un giro en el aspecto espiritual, tanto en un sentido y magnitud, siempre y cuando el creyente se haya rendido o arrepentido de corazón. Este nuevo sistema es conocido como la nueva estructura de la gracia, sin circuncisión y sacrificio de animales, sino con el nuevo tabernáculo, que es el corazón del hombre regenerado y receptor de la presencia del Señor, haciéndolo el nuevo sacerdote, salvo por gracia. Vivir en santidad, sin pecado, como lo dice el texto áureo en Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Vale esta aclaración para entender este nuevo tema central denominado y estudiar Ley que restringe el pecado de los celos, parte 1. Recordemos, amados en Cristo, que estábamos analizando la confesión del pecado y la compensación del daño basado en la ley sobre la infidelidad o pecado de fraude, debiendo el creyente religioso admitir o confesar su pecado y desear el perdón, para luego disponer su voluntad con buscar siempre la forma de reconciliación y la debida expansión con Dios, limpiando su corazón por el hecho de causar el daño. Fueron las instrucciones de obediencia y fidelidad a Jehová para mantener la pureza en el tabernáculo o tienda de reunión. Además, esta ley en estos tiempos modernos no se puede aplicar, pero sus principios nos dejan un fragmento de justicia que dejan huellas o cicatrices
de este mal momento, secuelas por las acciones erradas del engaño y de los rebotes de nuestro entorno. Solamente quedará el perdón de Dios y la paz en el corazón azotado por las tormentas del carácter de la misma sociedad. Mencionamos también la justicia de Dios y cómo se hace prevalecer. Basado en esta ley de la infidelidad o el pecado de fraude, debiendo asumir el acusado las cuentas que las leyes regían en esa comunidad de los israelitas en medio del desierto, en especial cuando el hombre que cometió el agravio no existía pariente al cual se compensaba el daño. Es ahí donde se daba una indemnización a Jehová y se entregaba al sacerdote. Esta ley nos dejó ver la justicia divina porque Dios es justo y su justicia se lleva a cabo tarde o temprano. También nos permitió ver la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, logrando restablecer una nueva relación restaurada con Dios. Finalizamos con el ministro que estaba a cargo de lo que es de Dios, basado en esta ley sobre la infidelidad o el pecado de fraude, y de las instrucciones que apuntaba a mantener la pureza de la comunidad israelita, como lo hemos venido diciendo, y la relación con Dios, sabiendo que el sacerdote representa a Dios y las ofrendas pertenecen a Él, además de representar una forma de expresar la gratitud, una especie de compromiso con Dios. Pero la administración la llevaba el sacerdote en el nombre de su Dios o Señor. Además, no se ofrece animales para expiación porque Cristo los sustituyó en la cruz del Calvario. Solo ofrecer nuestra fe en estos tiempos, nuestra voluntad y parte de la finanza, un acto significativo de gratitud y compromiso, es una manera de reconocer nuestra dependencia de Él, como debe ser una entrega de ofrenda sagrada en bien del sacerdocio y del prójimo, mejorando nuestra calidad como humanos de los que están a cargo de las labores sacerdotales, compartiendo de nuestro bien material con los demás, una generosidad con aquellos que velan con nuestra vida espiritual y confiando también con los servidores que ayudan a estos prójimos. En la medida que usted aporte, ¿está aportando usted a este ministerio? No lo haga por fuerza, sino de corazón, y verá su calidad de vida espiritual en amor, paz y gozo. Ahora, hermanos y amigos en Cristo, continuemos con esta nueva serie denominada Ley que restringe el pecado de los celos, parte 1, basado en el título 1 denominado Mancillar en secreto, relacionado con los versículos 11 al 13, un pasaje bíblico del cuarto libro de la Torá que nos permite meditar en relación a los mandatos de Yahweh o el Señor frente a su pueblo. Para ello Dios usó, como hemos manifestado, en un acto maravilloso y contacto directo a Moisés, siempre en el tabernáculo de reunión. Era el vocero principal desde el momento que habló frente a la zarza ardiendo, dándole instrucciones luego en el segundo año después de haber salido de la tierra de la esclavitud de Egipto, continuando con un plan estructurado de instrucciones de la nueva administración del pueblo, especialmente la parte sacerdotal, dejando a la tribu de Leví solo para el servicio de su adoración y servicio religioso, un sistema de vida estructurado a las genealogías de la familia, de la comunidad de los levitas. Todo este sistema en la travesía del pueblo de Israel, en medio del desierto. Debemos considerar la costumbre de esta ley que en estos tiempos está obsoleta, donde el hombre acusaba a su esposa sin pruebas y que parece indudablemente injusta por el solo hecho de sospecha, además de no existir alguna prueba de culpabilidad, sumándose una ceremonia irregular a costa del polvo del suelo, del santuario y agua en una vasija, y que la esposa debía beber esa extraña mezcla. A la fecha nos parece extraño, pero la ceremonia tiene como objetivo de demostrar la inocencia de la mujer imputada, con el fin de restaurar su fe en su libertador y de la confianza con su esposo. Sin embargo, Dios se mueve en la justicia y en la verdad, en especial cuando se trata de aclarar la inocencia o error de la mujer con el fin de proteger la relación matrimonial israelita.
En relación al versículo 13, seguimos describiendo la importancia de la ordenanza de esto entonces para el caso de una mujer que había cometido adulterio, o como lo dice el título 1 de nuestro estudio, mancillado en secreto, pero que no existía prueba del acto y testigo de esa culpa, de manera que la mujer estaría en condiciones de negar los cargos y quedar impune. Es por ello que se sometía a esta mujer a un juicio por parte de Dios, que consistía en un rito que se le daba agua de amargura y que mostraría su culpabilidad, explicado anteriormente, entendiendo que esta ley no pretendía humillar a una mujer o una forma de justificarla, sino era la forma de ese tiempo, un procedimiento de justicia y que buscaba la moralidad en el campamento y la comunión de Dios de los afectados. Le hace en Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17, y que dice: será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Tal como lo dice el tema estudiando ley que restringe el pecado de los celos, parte 1. Diremos que la historia que va generando este tema es una cadena de acontecimientos. En este cuarto libro de la Torá judía o Pentateuco, un eslabón adicional con un tema controvertido de impureza o pecado cometido en el campamento por los matrimonios, como es el adulterio o de infidelidad. Efectivamente, la ley que Moisés acataba de parte de Dios entregaba ventanas de justicia por algún tipo de celo generado por sospecha de engaño de parte de la mujer que había tomado el camino equivocado y que el varón debía llevarla a un representante de Dios, en este caso un sacerdote, para luego preparar la ofrenda de harina de cebada sin levadura, como acción de arrepentimiento por los pecados cometidos, e iniciar una ceremonia para determinar o descubrir si la mujer haya sido infiel y restaurar esa relación con Dios y sanar el celo de su esposo en caso de que la mujer no haya sido infiel. Este es el tema de esta ley en medio de esta peregrinación hasta llegar al río Jordán, de modo que las instrucciones fueron para evaluar y decidir qué hacer en caso de impureza o pecados cometidos. De modo que la obediencia y la fidelidad a Jehová era la única forma de mantener la pureza del tabernáculo o tienda de reunión andante, apuntando a una tipificación del sacrificio de Cristo en la cruz, como la solución definitiva por el perdón, dándole la tranquilidad al alma, evitando el juicio y la tranquilidad de la conciencia, un nuevo sistema de encontrar el consuelo para el corazón arrepentido, aboliendo o quedando obsoleta la antigua ley a través del perdón directo con Dios, hoy por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice el texto áureo en Hebreos capítulo 13, versículo 4: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Reflexionemos en relación a estos versículos y diremos en forma general que esta ley de la infidelidad nos permite mejorar nuestro caminar en la posición de ser obediente a los mandamientos y ser leales a Dios en cada paso de nuestra vida. Por tanto, aprendamos del pueblo de Israel y de su ordenanza que están sometidos, aprendiendo del comportamiento interno de los matrimonios, de sus pecados, la forma de solucionar el problema con justicia y el estado del campamento o sociedad, la amistad, el vecindario. Y el creyente verdadero deberá buscar los pases de restauración en línea de perdón o en la línea del perdón, de respeto y del amor de Dios y también de su semejante, para lograr mantener una buena relación con el hacedor de su vida. Léase en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y que dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo aplicar esta palabra hoy en día? Recordemos que en el tiempo de Moisés Dios permitió este sistema de leyes de la infidelidad porque era una contaminación que causaba dolor y sufrimiento y que a la vista era complicado tratarlo. En cambio,
En la actualidad las leyes han ido cambiando con respecto a la lealtad en las relaciones de matrimonio. Acuérdese aquellos términos hoy en día, 2024, de la pareja, de los divorcios, etc. Sin embargo, en estos casos, cuando se trata de matrimonios cristianos, se deberá mantener una comunicación sincera y fluida respecto a uno al otro, logrando un diálogo lleno de comprensión, adosado con amor, para restablecer el núcleo familiar lleno de paz. Ahora debemos de entender que en esta actualidad 2024 el matrimonio siempre necesitará una orientación de un sacerdote con llamado espiritual, nunca un predicador, nunca un guía, sino un sacerdote oficial para orientarlo a la luz de la verdad y dar consejo apropiado. Nunca un sacerdote neófito o sin familia, porque carecerá de experiencia, de lucidez, de sabiduría, sumándose también una característica de ser imparcial y confiable, para dirimir con equidad en estos casos tan delicados de la infidelidad. De lo contrario, será imposible aliviar y superar los peldaños de las crisis. Cabe señalar que en este tema es un aviso de luz amarilla para usted, estimado hermano y hermana que es casada, jóvenes, señoritas que están escuchando. Para los nuevos matrimonios le aconsejo este estudio, en especial cuando uno de los dos comienza a dejar la oración, el estudio de la Biblia o de congregarse, dando origen al alejamiento del camino de la verdad, exponiendo su fe de Dios hasta descuidar e ignorar el consejo espiritual con lucidez, dejando la puerta abierta a la carnalidad para instar o provocar a celos en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de imponer, etc. De manera que la única forma de mantener el matrimonio estable es que ambos deben lograr una mutua conversación sincera y de respeto para restituir ese compromiso inicial de amor. Es por ello que la dama y el varón deben tener respeto en su forma de vestir, sin provocar a la carnalidad y volviéndose al camino correcto de la fe. Si usted tiene un caso difícil, puede escribirnos a nuestra página para que pueda conversar directamente con su pastor del Ministerio MED 9322 para fortalecer la relación con Dios, logrando mantener la lealtad matrimonial. Con respecto al versículo 13 y poder aplicarlo, esta es una experiencia de cada creyente, de cada formación matrimonial, y que comienza con Dios, pero deberá entender que el Hacedor o Gran Libertador no solamente estará preocupado por el pecado, también de la actitud del corazón o de su corazón de ese pecador, o en el caso personal que está escuchando. A pesar de no existir testigo, el pecado no quedaría libre, porque también afectará a los habitantes de la sociedad, de su familia, como era el campamento de los israelitas. Porque el adulterio daña la confianza y el respeto se empieza a diluir. Es por ello que la necesidad de la restauración es por medio del perdón, y el juicio más eficaz era su mismo libertador o el Señor. Sin embargo, la mujer tenía la oportunidad de demostrar su inocencia, sin discriminación y violencia, menos de una examinación de control sexual, como en estos tiempos. Pero el adulterio lo realiza siempre Dios en su juicio, como lo dice este título, mancillar en secreto. Léase en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 24, y que dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amigos y amigas, pueden seguir viendo este interesante tema en la segunda parte de la sección La Sana Doctrina con su pastor John Charles. Dios les bendiga.
Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy rumbo